Todos se sorprenden de que el maestro Splinter y Kakashi se conozcan. Kakashi cuenta que el clan Hamato era reconocido por su dojo. Este vio a Hamato Yoshi pelear desde que era un niño. Era un chico supremamente talentoso. Lo único que había escuchado sobre él era que fue traicionado por un estudiante rebelde. Kakashi le dice a Splinter que se ve de más baja estatura que Yoshi y que no posee un ojo Sharingan que le permitiría copiar perfectamente sus movimientos y que definitivamente no recuerda que Yoshi tuviera una cola. Splinter lo felicita por sus acertadas observaciones. Le dice que efectivamente él no es Yoshi, pero él sí fue su maestro y, además, su amo. Splinter era su amada mascota. Su pelea fue solo un malentendido, dice Sakura. Eso quiere decir entonces que ellos son las tortugas ninjas adolescentes mutantes. Splinter se presenta a él mismo y a sus hijos, las 4 tortugas. Kakashi hace lo mismo con sus estudiantes. Se disculpa con Splinter y le dice que siente lo de Hamato Yoshi. Era un guerrero poderoso. Splinter acepta las disculpas y les dice que deben continuar. Sasuke menciona que él no podría perdonar a quienes traicionaron a su clan. Splinter le pide a Donatello que accione un mecanismo escondido en una roca. En ese momento se abren unas puertas que estaban escondidas detrás de unas rocas. Naruto y sus compañeros se sorprenden. Todos deciden entrar antes de que se cierren las puertas de nuevo. Desde lo lejos, una misteriosa figura los vigila. Abril les agradece a todos porque su investigación pasó de ser aburrida a muy interesante gracias a ellos, y que además tiene todos sus impresionantes movimientos ninja grabados en cámara. Rafael menciona que la pequeña Flor de Cerezo estuvo a punto de romper su caparazón por su poder. Sakura lo toma como un cumplido. Miguel Ángel felicita a Naru Bro por su truco de los clones. Este también acepta que las tortugas tuvieron movimientos muy buenos y que se alegra de no haberles arrancado la cabeza fuera de sus cuerpos. Leonardo añade que solo te haces más fuerte cuando peleas con oponentes fuertes. Donatello les pide esperar un momento y con su arma golpea repetidamente una pared, a modo de contraseña para abrir una compuerta. Compuerta que estaba abajo de sus pies. Se abre y todos caen por un agujero, aterrizando en un extraño lugar que tenía toda la pinta de ser una alcantarilla. Era la guarida de las tortugas ninja. Naruto menciona que una familia ninja con una base secreta era como un sueño hecho realidad. Miguel Ángel los invita a dar un recorrido por las alcantarillas. Naruto, que había montado patineta con Miguel Ángel, le dice que todo había sido radical. Este le agradece y le dice que su lugar de origen debe ser igual de interesante. Naruto le responde que no exactamente, ya que él creció solo, pero que afortunadamente y a pesar de los problemas que causó, encontró amigos y profesores que le ayudaron a crecer fuerte. Por eso, debe agradecerles convirtiéndose en Hokage y protegiendo la aldea. Mientras tanto, Kakashi y Splinter hablan del pasado. Kakashi le cuenta sobre cómo el cuarto Hokage selló al zorro demonio de 9 colas dentro de Naruto cuando él era tan solo un bebé. Naruto era un Jinchuriki. Él es un huérfano obligado a soportar el miedo y el rechazo de los aldeanos, pero eso lo motivó a trabajar para ganarse su cariño y respeto. Naruto sabe que es un Jinchuriki, pero no sabe quién selló al zorro de 9 colas dentro de él. Kakashi le dice a Splinter que confiará en que no revele ese pequeño secreto por el bien de Naruto. Splinter se siente honrado. Era claro que sus hijos percibían su bondad. Como maestros, debían enseñarles a sus discípulos cómo alinear su poder con sus sueños. Sasuke habla con las tortugas. Les dice que no entiende cómo es que con el poder que tienen, que hizo diezmar al clan del pie, ¿qué hace que sigan escondidos bajo tierra? Splinter le responde que no es qué, sino quién. Orokusaki. Orokusaki
Era un niño con problemas criado en el mundo criminal de la aldea de la Gran Manzana. Llegó al dojo de Hamato Yoshi afirmando buscar un nuevo camino. Yoshi intentó ayudarlo, pero el objetivo de Saki era claro. Lo único que quería era el poder de la técnica de Yoshi. Poder que estaba sellado en un pergamino familiar, el cual Saki robó antes de dejar el dojo y acabar con la vida de Yoshi. Splinter, que en ese momento era una rata, escapó aquel día, borró su vida pasada y buscó refugio en las alcantarillas. Estuvo desesperado por varios días, hasta que encontró algo increíble: 4 pequeñas tortugas sumergidas en un extraño líquido verde, 4 niños que necesitaban un padre. El mutágeno los transformó. Los 4 pequeños se convirtieron rápidamente en 4 adolescentes brillantes, graciosos, fuertes y curiosos. Antes de darse cuenta, ya estaban listos para encontrar respuestas en el mundo exterior. Se encontraron con el Clan del Pie y, eventualmente, con su líder, el hombre que controla el bajo mundo de la aldea de la Gran Manzana, el hombre que destruyó la vida de Splinter, Oroku Saki. Al terminar la historia, Sakura menciona que Saki usó el poder que robó de su maestro, a quien traicionó, después de haber sido tratado como familia, pero el mutágeno los transformó en ninjas con el poder para luchar contra él. En su mente, Naruto ve una imagen. El zorro de 9 colas le dice que él es igual a ellos, solo que en su caso, él es el mutágeno. Abril menciona que, como reportera, no conoce nada sobre el destino, pero que esa historia llegó a ella cuando conoció a las 4 tortugas. Nadie quería una historia sobre un científico caído en desgracia y sus bizarras teorías, ni el Canal 6, pero Stockman siguió hablándole aún después de su entrevista. Él le contó que el mutágeno no era del todo una teoría. Hace muchos años atrás comenzó ese proyecto, pero finalmente había podido producir más sin la supervisión de la universidad. Incluso quería que Abril hiciera una copia de sus notas. Pero, lastimosamente, su ego era más grande que él. Estaba desesperado por el conocimiento, quería fama y una reivindicación por parte del público y la academia. Su gran error fue aceptar que el Clan del Pie financiara sus investigaciones para crear más mutágeno. Saki quería ese poder para él. Stockman creía que era lo suficientemente inteligente como para tomar el dinero y escapar, pero lo atraparon. El Clan del Pie destruyó su laboratorio y se llevaron todo, y ella podría ser la próxima. Sin embargo, hizo algunos amigos. Las tortugas finalmente habían encontrado a Stockman, el creador del mutágeno que las transformó. Pero gracias al Clan del Pie, en lugar de obtener respuestas, le ofrecieron su ayuda. Tal vez, como Splinter encontró a las tortugas, todos se encontraron unos a otros. Después de más investigaciones, partió a la aldea escondida de la hoja para aprender más del mutágeno, de parte del experto en ninjutsu médico. Un rugido interrumpe la historia. Sakura regaña a Naruto pensando que había sido él, pero había sido Abril. Leonardo le propone a Splinter una misión en la ciudad para obtener alimentos. Splinter acepta, estando de acuerdo con todos en que sea pizza. Las tortugas, Naruto y los otros se van. Abril y Splinter se quedan solos, pero Splinter siente algo. Hay visitantes que no fueron invitados. En ese momento aparece el Clan del Pie. Abril y Splinter se defienden ferozmente de los ninjas. Splinter, enojado, les grita si son capaces de atacar a su amiga. Una voz interviene, diciendo que sí lo harían. Es Oroku Saki.